Hola, si quieres conocer el primer podcast que es capaz de sobornar por las 5 estrellas de valoración, sigue escuchando este nuevo episodio que estamos empezando. Escala tu negocio con Luis Gil. Respuestas y herramientas clave para que tu proyecto crezca de forma sostenible. Hola, bienvenido más allá de la broma inicial. Bienvenido a Escala tu negocio con Luis Gil. Hoy estoy aquí de nuevo súper feliz. Yo sé que tú posiblemente puedas escuchar todos estos capítulos de seguido, pero claro, yo los voy haciendo, los voy redactando, los voy grabando, no tengo ni la música todavía. Es un nacimiento ahí por etapas que me hace disfrutar muchísimo de todo este proceso un poco creativo y de aprendizaje. Y aquí estoy en el episodio 1 o capítulo 1, no sé muy bien ni cómo se llaman. Hicimos un 0, que era una introducción, que también te recomiendo si quieres y acabas de llegar directo aquí, pues que le eches una oída para que veas un poquito de qué va el podcast y para que veas un poco la estructura que va a tener. Y nada, aquí empezamos ya a meternos un poco en faena. Como has visto, quizá pues este episodio se llama ¿Por qué es tan importante escalar tu negocio? Claro, yo decía, hago un podcast llamado Escala tu negocio con Luis Gil y bueno, tendré que explicar por qué creo que ese título refleja también el podcast y por qué creo que escalar el negocio es al final la clave de cualquier proyecto, ya seas autónomo, emprendedor o una empresa, una pyme. Claro, escalar realmente tiene un apellido, es escalar sostenidamente, ¿no? Y ahí creo que está la clave, porque todo el mundo quiere crecer, pero no todas las formas de crecer son las adecuadas, ¿no? Hay negocios que ni empiezan, que prácticamente en los primeros días acaban teniendo que cerrar, porque no hicieron buenas planificaciones, porque, bueno, algunos incluso porque seguramente algo imprevisto, totalmente imprevisto, les sobrevino y no hubo más remedio. Pero luego hay negocios que cuando tú les preguntas hay una vocación de crecer, pero muchos de ellos de crecer a lo loco. Es decir, esa cultura casi del pelotazo que se hablaba antiguamente, ¿no? Hay mucha gente que ya le gustaría pegar un pelotazo con su proyecto. Y para mí eso tiene una connotación cortoplacista. Y en este tiempo en el que he estado trabajando con empresas, pues es verdad que en muchas de las ocasiones donde les ayudo es cuando vienen y me dicen, Luis, la cosa iba bien, abrimos, fuimos creciendo, captando clientes, le pusimos mucho enfoque a las ventas, fue bien, pero lleva un tiempo en el que está estancado o lleva un tiempo en el que está bajando. Realmente no hemos cambiado nada, pero después de adaptarnos a este crecimiento, cuando parece que estamos más preparados, empezamos a bajar. Y yo creo que ahí la palabra clave es la de sosteniblemente. Eso no ha sido sostenible y creo que es súper importante que cuando definamos un negocio, cuando definamos un proyecto o cuando estemos en él, pongamos mucho enfoque en que el crecimiento se pueda sostener en el tiempo. Es esa idea de que un negocio que se mantiene es un negocio que pierde, ¿no? Al final todo evoluciona. El crecimiento mundial, si lo analizamos desde esta perspectiva, salvo momentos puntuales concretos, siempre es creciente. Entonces cuando yo me paro, cuando yo empiezo no ya ni siquiera a bajar, sino a estancarme, en el fondo pues estoy perdiendo. Y claro, es lo que hemos dicho antes, en el otro extremo está la muerte de éxito. Primero porque cuesta mucho asimilar crecimientos muy elevados y luego también porque en cuanto hay un sector o un negocio que crece de una manera alocada, hay mucha gente que se quiere unir a la fiesta y al final pues se saturan los nichos, se saturan esas ideas que al principio nos sitúan en un mar azul, se llena de tiburones, se llena de sangre
y al final eso hace que mi negocio se resienta. Yo siempre me acuerdo del el dueño, en el fondo, del negocio en el que yo era directivo, la empresa, la multinacional, en la que yo era directivo hace muchos años, y él siempre me decía, Luis, yo no quiero crecer más de un 10%. Y os digo esto en un momento en el que estábamos creciendo al 40% o al 50% cada año, era una barbaridad. Y él, aunque lo disfrutaba y se sentía muy orgulloso, pero en el fondo decía, yo prefiero un 10% durante mucho tiempo. Y bueno, no se equivocaba mucho porque estábamos en el sector de la construcción y llegó la crisis y estuvimos a punto de cerrar. Con lo cual, realmente él ya veía que no era algo que se pudiera sostener, ¿no? Realmente, escalar así de forma sostenible casi nunca es casualidad. Hay que planificar. Y eso no significa que lo vayas a conseguir, pero sí que si no lo haces es casi imposible de conseguir. Es mucho más fácil pegar un pelotazo sin estrategia, sin la buena estrategia, que escalar sosteniblemente en tu negocio y que sea pues tu fuente de ingresos, tu fuente de satisfacciones durante muchos años. Por ejemplo, saber dónde mirar lo que hay que escalar forma parte de esa estrategia. Y luego también yo creo que escalar de forma sostenible es un estado mental. Y cuando digo eso, no me refiero solo a un emprendedor. Las pymes, ya os lo diré en algún otro podcast, pero yo las veo, incluso las trabajo, las diagnostico como un organismo vivo. También en una empresa de más de una sola persona hay un estado mental. Y el estado mental define mucho cómo vas a moverte en el día a día, qué puedes esperar de ese negocio y cómo lo puedes hacer crecer. Por tanto, hay veces que cuando no tenemos la identidad adecuada, en el caso de empresas, la cultura adecuada, bloqueamos el negocio porque estamos bloqueando realmente nuestra estrategia, nuestra mentalidad. Bueno, por todo esto, yo creo que escalar el negocio es una forma de gestionar un negocio. Es en sí una filosofía. Doy gracias cuando algo sube potente, pero casi me preocupo porque no es lo que quería. Por tanto, lo veo con una perspectiva de decir, ¿cómo integro esto en mi estrategia de crecimiento sostenible? Porque muchas veces me dejo llevar por la ola y eso al final me estrangula nuestro proyecto. Así que bueno, como una primera parte de este podcast, ¿no? donde lo que quería era plantearos esa respuesta hacia por qué sostenible, por qué escalar de manera sostenible. Pues espero que os haya hecho al menos un poco reflexionar. ¿Realmente está esa idea de sostenibilidad, de crecimiento constante, continuo en vuestra cabeza, en la cabeza del equipo que gestiona esa pyme, o no? ¿O realmente es crecer a secas y ya está bien, ¿no? Porque bastante difícil es. Yo creo que no es incompatible. Podemos pensar en crecer como queremos y también que todo lo que acompañe haga que ese crecimiento sea sostenible. Gurús que despintan, no te dejes llevar por el lado oscuro. Esta formación es de alto impacto. Madre mía, es que es escuchar esa frase, ahora parece que todo tiene que ser de alto impacto. Si no, es una mierda. O sea, esa formación, si no es de alto impacto, es una porquería. Es que me los imagino chocando con la cabeza contra una pared. Eso sí que sería un buen alto impacto. Madre mía, ¿dónde ha quedado la formación a secas? La que te enseña, la que te ayuda, la que te hace formarte y a veces transformarte. ¿Qué pasa? ¿Que si no está la palabra impacto no vale?
Bueno, ahora, después de escuchar a esos gurús que despintan, que destiñen, madre mía, si alguna vez suelto una de estas frases, por favor, recordádmelo. Es como cuando uno le dice a los amigos, oye, si alguna vez me vuelvo un poco idiota, tú dame una torta y hazme espabilar. Porque uno entra ahí y al final acaba creyéndoselo. Así que yo espero no creérmelo nunca, pero si alguna vez suelto alguna de estas tonterías, por favor, decídmelo en los comentarios, os lo agradeceré. Será esa torta virtual. Y bueno, estamos en la zona de herramientas. Herramientas sobre el tema que hemos hablado hoy. Y hoy lo que hemos presentado es esa idea del escalado, del crecimiento sostenible. Y claro, ¿qué herramientas os podría yo dar aquí, no? Creo que lo mejor es ayudaros a reflexionar, como os decía al finalizar el otro apartado. Realmente que reflexionéis sobre la forma de crecer que estáis tratando de seguir a cabo, ¿no? Hay herramientas, por supuesto. Al final, lo que no se mide no existe, y esto os lo diré en muchos de los podcasts, porque muchas de las herramientas que os daré tendrán que ver con eso, con medir, con saber en qué punto estoy, con poder definir objetivos de crecimiento en diferentes ámbitos. Y claro, yo por ejemplo uso desde hace relativamente poco un ERP, que eso, bueno, se llama planificador de recursos de la empresa, pero pensar que es como una suite de aplicaciones o de programas que están totalmente unidos, que me hacen todo lo que yo necesito, o casi todo lo que yo necesito en la empresa. Desde ayudarme mucho con la gestión de clientes, por supuesto la facturación, poder definir proyectos, las horas que le dedico a cada proyecto. Claro, esto a mí ¿para qué me ayuda? Primero para ahorrarme tiempo, por supuesto, ¿no? Y luego para saber muy bien monitorizar mis crecimientos. Es decir, yo ya os sugiero que ya sea una herramienta gratuita o una serie de herramientas gratuitas o alguna de pago. Para un autónomo o para un emprendedor, Zoho, la suite más potente cuesta 30 euros al mes. O sea, cuando hago la facturación de cada mes y veo el tiempo que ahorro, ya ahí pienso, he pagado 2 meses del tirón. Porque si calculas tu precio hora, que eso es otro tema, que sepáis cuál es vuestro precio hora. Eso quizás lo veamos en el siguiente capítulo, porque acabo de darme cuenta que es un tema súper importante. En fin, volviendo a las herramientas para escalar el negocio de forma sostenible. Cualquiera que os ayude a tener datos que se puedan analizar de forma fácil sobre vuestro negocio. Pero también en paralelo, yo quería haceros algunas preguntas que os ayuden en ese análisis. Así que si vas conduciendo, si vas caminando, no es momento de tomar lápiz y papel, pero las puedes pensar un poco ahí en tu mente y luego volver al podcast, escribirlas y trabajarlas un poco. Y si tienes cualquier duda, pues siempre estoy por aquí. A ver, primera pregunta. ¿De dónde viene actualmente el 80% de lo que generas? ¿O de dónde crees que vendrá cuando tu negocio esté pues en un término medio? Pueden ser clientes concretos o pueden ser áreas de negocio. Vale, pregunta número 2. ¿De qué forma puedes hacer que ese 80% crezca un 10% al año? Que es lo que más o menos para mí sostenible es del 5 al 15. Ya el 15 me parece muy potente. Y el 5 me parece bastante bueno. Digo un 10 por decir un número redondo, pero podría ser un 5 también. Es decir, ¿qué cosas, qué mejoras que no sean... No tienen por qué ser disruptivas. Disruptivo ya es una palabra de gurú, perdonad. No. No tienen que ser muy, muy, muy salvajes. Pueden ser incrementos, pequeñas mejoras, cambios de foco que yo pueda hacer para que ese 80% me pueda crecer un 5 o un 10 al año. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el cuello de botella que me podría hacer colapsar en ese crecimiento? Porque quizá ya estoy muy al límite de recursos. Y luego, mira, os hago una más. Piensa en de 3 a 5, nuevas fuentes de ingresos compatibles con vuestro proyecto. Es decir, ya tengo un 80% muy potente, tengo un 20% que a lo mejor me está requiriendo muchos esfuerzos y no tiene tanta facturación.
a ver si se me ocurren 3 o 5 líneas o productos o localizaciones o versiones que me abran un nuevo nicho. ¿Por dónde yo puedo hacer para que los ingresos se puedan incrementar, pero de forma compatible con ese crecimiento sostenible y con el global de mi proyecto? ¿Vale? Pensadlo y a ver si así en uno de estos momentos creativos, que por ejemplo paseando es bastante bueno, os vienen a la mente. Y bueno, ahora ya después de este apartado de herramientas, trato de definirte con una frase todo lo que ha sido este episodio de hoy que va terminando, el episodio 1. Y cada uno, aquí tendremos el resumen, pero por si os ayuda, el mío sería: escalar de forma sostenible es la mejor estrategia para disfrutar de tu proyecto muchos años. Dedicarle recursos a pensar y a poner en marcha cómo conseguirlo, para mí es la mejor inversión que puedes hacer. Y ahora sí que se va terminando el episodio 1. Pasan volando, ¿eh? No sé ni cuánto ha durado, ahora lo miraré. La verdad que si te ha gustado, si te ha resultado útil, a mí me encantaría que compartieras este podcast porque están haciendo, porque todavía la comunidad no es muy grande y siempre está bien llegar a más gente. Y si puedes, pues como te decía al principio, estoy dispuesto a sobornar por esas 5 estrellas de valoración. Ponlas si sientes que sí, que te sientes cómodo con ello, si no, da la valoración que creas. Pero ya te digo, oye, no sé, si esto alguna vez viene un sponsor, si por aquí me ve alguien que me ofrece un contrato de mi consultoría, los primeros 1.000 euros que consiga los reparto entre todos aquellos de alguna forma, no sé, invitaré, haré un sorteo y elegiré de entre todos los que tengan 5 estrellas puestas, pues algunos, 2 o 3 o 5, no lo sé, que se lleven un premio. Porque, oye, si uno dice que va a sobornar, pues tiene que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Así que nada, quedo a la espera de vuestras 5 estrellas y de que lo compartáis con vuestra gente. Muchísimas gracias. Eso sí, recuerda que sigue habiendo algo más importante que escalar un negocio, que crecer. Más importante todavía que alguien que hace un podcast reciba 5 estrellas. Mucho más importante que la mayoría de las cosas que creemos importantes, y es que pase lo que pase, no te olvides de respirar. Hasta el siguiente episodio. Recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad y disfrutar de más contenidos en luisgilconsultoria.com/podcast.